le damos la más cordial bienvenida a Manuel Hernández Borboya y Alejandro Almazán, a nuestros queridos colegas periodistas. Jesús sigue sin poder regresar a la mesa, quien no sabemos a ciencia cierta si ya no va a ser posible o no. Ya le estaremos comentando, ya lo estamos conversando también con ella, pero independientemente de eso, pues le vamos dando la más cordial bienvenida a Manuel, Alejandro, y quisiera iniciar, pues si les parece bien, con el primer tema, otra vez un análisis del quién es quién, pero ahora en lo que toca al derecho de réplica, ya no solamente a las ponencias que da aquí pues la titular Vilchis, la Elizabeth Vilchis, pues esta vocera de esta sección tan particular que se presenta en las mañaneras. Manuel Hernández Borboya, pues le estoy preguntando aquí al bloque duro, usted disculpará. Manuel Hernández Borboya, pues hoy estuvo precisamente Julio Hernández López, Julio Astillero, y pues, híjole, desde mi punto de vista, pues tremendo estuvo en la mañanera en ese sentido, y tremendo estuvo, me parece, Julio Hernández López, dando desde mi punto de vista, pues una cátedra de periodismo, de presentar datos, etcétera. En fin, ¿cuál es tu valoración de lo que sucedió el día de hoy, Manuel? Pues yo creo que tiene varios niveles de análisis esta situación y este episodio que vimos hoy en la conferencia matutina, porque por un lado, como lo comentas, yo vi a un Julio Hernández Astillero muy centrado, con una actitud muy digna, demostrando que tenía varios elementos para criticar a la Semarnat, y menciona pues un oficio que había dentro de la misma secretaría en el que se retiraban más o menos 1.800 hectáreas del proyecto de hacer una reserva ecológica, y que esta situación pues beneficiaba de alguna manera a una empresa inmobiliaria que desde hace 2 años atrás ya preveía construir residencias de lujo en esa zona, ¿no? Entonces demuestra y ofrece una serie de datos e incluso pues, los elementos que llevaba ya a la mano, según comentó, para mostrarlos en la conferencia matutina, y pues deja claro que sí había elementos para criticar a la Semarnat. Me parece también, por otro lado, positivo que se haya dado este derecho de réplica en la manera en que se dio por parte de la oficina de la presidencia o del presidente López Obrador, pero pues todo este escandalito y este asunto se hubiera evitado si, como venimos diciendo, al menos yo desde hace algunas semanas, pues hubiera un mínimo de rigor, de profesionalismo, de seriedad en el manejo de la información que se exhibe en la sección esta desastrosa de el quién es quién en las mentiras de la semana, que igual, como lo vengo diciendo desde hace varias semanas, lejos de aclarar las muchas mentiras que hay en la prensa, porque es impresionante la cantidad de mentiras que circulan a diario en los medios, en los columnistas, me parece increíble cómo se dedican a abrir frentes de batalla tan innecesarios, enfrescarse en una polémica como la que se vivió con Julio Hernández, que pues deja exhibidos a muchos funcionarios y muchas deficiencias de la Cuarta Transformación. La cara de la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, pues era de antología, ¿no? Completamente desencajada, atufada, molesta ante lo que se vivió en la conferencia matutina. Y creo que por un lado, pues sí es un ejercicio interesante que no se había dado y que es inédito, que era impensable completamente en las administraciones de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero que por otro lado, pues deja al descubierto muchas de las deficiencias que tiene la actual administración. Entonces es una valoración ambivalente de claroscuros y de matices, y también me llama la atención pues lo que comenta al final el presidente López Obrador, ¿no? Como cediendo un poco en, en que no canten todavía ese asunto porque él tiene el derecho o tiene la posibilidad o la facultad de echarlo abajo, pero de alguna manera pues esto también reconoce implícitamente que pues sí había algunos elementos válidos
por parte del periodista Julio Hernández. Entonces me parece que todo este asunto se hubiera evitado si hubiera un mínimo de seriedad en el manejo de la información, y que lo sorprendente es que pues no se corrige. O sea, seguimos viendo a la vocera Ana Elizabeth García Vilchis, pues con una actitud muy similar, y me sorprende también, o me llama la atención, que muchas personas que en un principio defendían... Perdón, Manuel, nos pide la audiencia si es posible que le subas al volumen de tu micrófono. Ay, perdón, ¿ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Sí, perdón, adelante. Y pues es esta actitud que ha tenido la vocera Ana Elizabeth García Vilchis, pues no se ha corregido, seguimos más o menos en la misma tónica. Me parece que son temas menores los que se han enfocado en esta sección del quién es quién, cuando hay unas mentiras descaradas y abiertas por ahí circulando en la semana, ¿no? Entonces tampoco entiendo muy bien cuál es la lógica para seleccionar determinadas notas periodísticas para exhibir ahí en la conferencia, y creo que es mucho más efectivo López Obrador hablando por su cuenta sobre los medios de comunicación que a través de esta vocera que de manera muy extraña eligieron desde la presidencia desde la oficina de la presidencia y desde el departamento de comunicación, y que justamente fue también una de las críticas que hizo Julio Hernández, ¿no? Que las personas que exhiben desde el púlpito presidencial a algunos periodistas, pues carecen de la autoridad periodística necesaria para ello. Entonces hay muchos puntos que me parecen relevantes sobre lo que pasó hoy. Sí, fue contundente Julio al momento de decir, ya casi al final de su derecho de réplica, Alejandro, de decir que, bueno, que la señora García Vilchis dijo, palabras más, palabras menos, debería hacer lo que acostumbran a hacer los verdaderos periodistas, y lo remarcó, es decir, reconocer un error y corregirlo. Aunque ahí también dijo que se reservaba los derechos de proceder de la forma pertinente, mucho se interpretó como una cuestión legal, que ahí sí yo no sé si realmente era necesario hacerlo, pero pues Julio tomó esa decisión y me parece que pues, sí, está bien, la tomó. ¿Tú cómo lo viste, Alejandro? Sí, pues mira, sí, también varias cosas, como dice Manuel, digo, hay algunas de verdad que coincido con Manuel, así que solamente agregaré algunas. Creo que la primera cosa que yo digo, bueno, pues que pasó en este derecho de réplica es que, bueno, por lo menos hasta ahora, quien gana es la Sierra de San Miguelito, ¿no? Es decir, no sabemos si realmente se iba a hacer esto con el empresario, si el gobierno, bueno, pues vamos a creer que López Obrador y que Albores no, en realidad no lo sabían. Los argumentos que da Julio, la verdad es que son contundentes, pero bueno, pues la verdad es que por lo menos ahorita San Miguelito, pues de entrada, hasta ahorita es la que gana. También veo cómo pues estos buenos argumentos o esta muy buena participación de Julio, bien lo dice Manuel, muy digna, exhibe, yo creo que aquí lo que exhibe Julio más bien, pues sí, es esta mala ejecución del ejercicio, ¿no? Que es un gran ejercicio, pero sí está aquí exhibida, en efecto, la mala ejecución de ese ejercicio. También veo, pues, en efecto, un diálogo, ¿no? O sea, pues casi, pues, o sea, nunca he visto, yo nunca presencié en sexenios anteriores algo así, un derecho de réplica, en donde, bueno, pues estuvieran ahí el periodista y los funcionarios, ¿no? Hablando de un tema en específico, ¿no? Y sin alterarse, sin que estuvieran las guardias presidenciales, etc., ¿no? O sea, eso me parece que es lo que se sale ganando del derecho de este ejercicio y por el derecho de réplica. Y por eso mismo yo insisto que no, a pesar de lo que piensa Manuel y otros colegas que he estado viendo en Twitter, por eso siento que no es un fracaso, ¿sabes? O sea, hoy lo que nos muestra es, no, pues este ejercicio no es un fracaso, porque, y además siento que el fracaso va a venir si no paran las fake news, o si Jesús Ramírez lleva este ejercicio al terreno personal, y que creo que es lo que pasó ahora aquí con los Semarnap. Hace 8 días que estuvimos platicando y que no sabíamos qué onda, bueno, pues yo me quedé un poco engranado con esto, y empecé a preguntarle a gente, oye, ¿por qué Julio? Si Julio no es de esta banda, ¿no? Y al parecer, pues ahí es más un problema personal de Jesús, Albores, ¿no?
que tienen ahí un vínculo estrecho, y bueno, pues ahí quien prácticamente pagó los platos en pues fue Julio, ¿no? Ahí sí es un problema. O sea, si esto es verdad, si se va a agarrar este ejercicio como para poderte desquitar de algunos de tus rivales personales, no adversarios políticos, ahí sí creo va a venir el fracaso de este ejercicio y de un fracaso que en efecto pues Manuel ha estado ahí telegrafiando, ¿no? Y que se puede dar, en efecto, yo no lo descarto, pero hasta ahorita yo no lo veo, ¿no? Y no lo veo pues porque sigo viendo este ejercicio, por ejemplo, el que hoy hace Julio, la verdad es que debería de alegrar como reportero, como sociedad, ¿no? El que lo hace más, en realidad, o de quien sale más, pues es de Julio, más que del presidente, pero este ejercicio a mí me parece pues, muy bueno. Y cuando veo a los periodistas quejándose de este ejercicio, a lo mejor está mala la comparación y a lo mejor estoy exagerando y les pido una disculpa de antemano, pero a veces siento que los periodistas que defienden que está mal este ejercicio, es como Gustavo Hoyos o como Claudio X González hablando de que la economía está mal y el presidente está criticando, ¿no? al empresariado. Así me imagino a muchos de los colegas periodistas que están diciendo que este ejercicio de quién es quién pues no tiene sentido, ¿no? O sea, me parece que sí tiene sentido, e insisto en la provocación que nos manda el presidente, pues para que nosotros ahí hagamos, ¿no? Donde creo que está el tache en el ejercicio de hoy es en las caras de López Obrador y de Albores, ¿no? Como con una actitud de qué me estás hablando, Julio, ¿no? O sea, me parece que eso está mal. Y yo creo que coincido un poco contigo, Nájar. A mí me parece que con Vilchis no es el problema, ¿sabes? El problema es Jesús Ramírez. Vilchis es la mensajera, es la vocera, en efecto, es la que da la cara, por supuesto, pero su jefe directo es Jesús Ramírez. Y a quien realmente hay que empezar a culpar es a Jesús Ramírez, no a Vilchis. A mí me parece que en esta verticalidad patriarcal que existe, bueno, pues a Vilchis le tocó estar en medio, ¿no? Y creo que las críticas hacia ella deben ser quizá un poco más dimensionadas en el sentido de que, bueno, sí, ella es la vocera, ella tiene que leer lo que le dan, es una chica que bueno, se pone nerviosa, una mujer que se pone nerviosa, por supuesto, porque no es fácil estar en la mañanera, yo también a lo mejor hasta me orinaría ahí estando en el templete, pero ¿de quién es la responsabilidad? Ahí sí, perdón, creo que es de el jefe de comunicación social y en este es pues, Jesús Ramírez, ¿no? Entonces ahí es donde más bien debería de caer la responsabilidad, más que con Vilchis, ¿no? Gracias, mi querido Alejandro Almazán. Pues Manuel Hernández Borboya ya hasta nos dice Mónica, y ahora ustedes señalan sus nuevos reyes y reinas del periodismo. Pues ni modos, Manuel, ya ves quién te manda. Pero miren, más allá además pues de estas impresiones que la audiencia y cada quien pues va teniendo, pues entienda usted que nosotros, esta es una mesa de opinión, de análisis político, y eso es lo que estamos haciendo. No tiene que coincidir usted con nosotras o nosotros, pues es asunto de cada quien, como decimos allá en Chiapas. Manuel Hernández Borboya, en este mismo punto sobre la secretaria, en este caso, vimos por vez primera en esta sección que se presenta la funcionaria, que es lo que habíamos señalado la vez pasada. Bueno, ahí quien está atacando directamente a Julio a través de la vocera, pues era la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, y finalmente se presenta la funcionaria y termina con, me parece, bueno, inicia con una exposición que yo lamenté mucho, no solamente por la falta de documentación de la propia funcionaria, sino por el tono, ¿no? El tono que me pareció hostil y grosero hacia Julio Astillero, a empezar a decir que es un disparate y cosas así. Ya no solo es de la vocera, que por ejemplo además nos critican aquí, dicen respeto y no digas vocera a tu compañera periodista a falta de que tú no lo seas. Mire,
pues es que esta vocera no es periodista, es socióloga. Pero bueno, ese no es el punto, pues. Eh, Simplemente una valoración ahí en este ejercicio que más allá de si sostienen, como bien señala Alejandro Manuel, a esta señora Vilchis, ¿cuál es tu opinión en lo que toca a este formato de que sea ahora el funcionario, el secretario, etcétera, quien se presente y que haya un ejercicio de derecho de réplica como el que se dio ahí, más allá de que pues a nosotros nos parezca quien quedó mejor parado o demostró con más elementos que tenía razón, en este caso es Julio Astillero, ese ejercicio, ¿no te parece valioso ahí, Emanuel? Sí, me parece pues bueno que se diriman así algunas diferencias o polémicas. Creo que es favorable, no todo es negativo en este asunto. Aunque por ahí también se quedó pendiente la respuesta de Albores, ¿eh? Ya le hizo dos preguntas muy concretas Julio Hernández, le dijo sí o no. Hubo una resolución de Semarnat para quitar estas hectáreas, sí o no, y otra pregunta, no recuerdo bien, y ya se quedó como por ahí en el aire, ya no hubo respuesta, entonces también se quedó un poco mocho ese ejercicio. Me parece favorable que se diriman así estas polémicas, pero también pues todo esto se pudo haber evitado si desde un principio la secretaria hubiera tomado la entrevista cuando se le solicitó, no hubiera cancelado de último minuto y nos hubiéramos ahorrado todo este zafarrancho, que lo que realmente evidencia, como bien menciona Alejandro, pues es una errática política de comunicación por parte del gobierno federal. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones que esta tendencia de concentrarlo todo en las conferencias matutinas no siempre es del todo favorable a los intereses del gobierno y de la Cuarta Transformación, porque muchas veces pues es un espacio demasiado acotado para señalar algunos puntos, ¿no? O sea, yo he visto, por ejemplo, las entrevistas que ha dado aquí en Momentum el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y muchas veces, pues, este tipo de entrevistas te da más espacio para comentar algunos puntos, ser más puntual, comentar y disipar dudas. Entonces, no todo se puede condensar y comprimir en las conferencias de prensa. Son un ejercicio muy interesante, muy valioso, inédito, que tiene muchos beneficios para el debate público, pero no es perfecto ni tampoco es infalible, ¿no? Entonces hay que sopesar las cosas y creo que también este ejercicio demuestra, pues, y echa abajo algunos de los argumentos que hemos visto señalar por parte de la oposición de que es una dictadura. Digo, yo nunca he visto ni por asomo, ni me puedo imaginar que en una dictadura pase algo como lo que vimos hoy, que un periodista Claro. se presente en la conferencia de prensa del presidente a cuestionarlo e increparlo de manera muy puntual y que pues no pase nada, ¿no? No haya una represalia, una consecuencia. Entonces, creo que así como López Obrador a diario dice que no lo meta en el mismo costal que a otros expresidentes, pues debería seguir el mismo consejo que señala el presidente a la hora de que él mete en el mismo costal a muchos periodistas independientes como si fueran chayoteros, y esta falta de matices en las conferencias matutinas creo que le juega en contra a López Obrador. Creo que tampoco queda tan mal parado porque, digamos, se compensa un poco los errores que hicieron con la manera en que se le otorgó derecho de réplica y demás. De hecho, hasta el último López Obrador ahí deja ver un poco de que estaba medio contento con la situación, hasta se despidió de Julio al final y demás. Le dijo gracias por venir. Entonces habla o es una señal muy sutil de que no le desagradó tanto el ejercicio, y considero que tiene puntos favorables, pero desde luego, pues, hace falta corregir la política de comunicación, porque el objetivo principal de desmentir las noticias falsas no se está cumpliendo. No se cumple porque no se seleccionan bien. Yo coincido con ustedes en el sentido de que pues hay una cantidad importante de mentiras y de vulgaridades a veces que se publican en los medios y pasan de noche en esta sección. Digo, era pertinente y se tardaron en mencionar lo de The Economist, que la verdad que ese sí es muy lamentable.
pero hay otra cantidad de noticias que deberían estar allí. No sé si por falta de tiempo, no sé si por la misma decisión que se haya tomado del formato. En fin, pero a mí lo que al final del día lo que me parece importante son algunos puntos, Alejandro, que plantea Manuel. Uno de ellos, la actitud de la secretaria Maribel Albores, pues sí estaba, pues su lenguaje corporal era clarísimo que estaba muy, muy incómoda. Coincido en que se hubiera evitado este mal rato si hubiera cumplido con su obligación y hubiera respondido a las peticiones de entrevista. No hubiéramos llegado aquí. Y también tengo la impresión de que hay como una especie de idea de que se han comprado, los funcionarios se olvidaron inclusive de su propia origen, porque el presidente se encargó de decir que la secretaria de Medio Ambiente es una activista que defiende el medio ambiente, por supuesto, eso nadie se lo niega, pero parece que se le ha olvidado. Y parece que se ha comprado la idea de que no tiene que responder, de que básicamente ya está en el poder y lo que hace es correcto y adecuado. Entonces, no sé y además, perdón, el último punto que me llama la atención, lo que mencionaba Manuel, de que el presidente pareciera que estaba tranquilo, contento lo que sucedió esta mañana con este derecho de réplica. Yo tengo la impresión, Alejandro, de que en realidad el presidente esto lo motiva, lo alegra y además es parte de su naturaleza, ¿no? Sí, fíjate que sí, Alberto, yo creo que coincido plenamente contigo. Creo que, o sea, aunque él tenía también una cara adusta, pero ya después cuando empezó el diálogo, pues, totalmente distinto. Y yo creo que en realidad, pues eso es lo que está provocando, o sea, eso es lo que quiere provocar, que vayan los periodistas que él señala, ¿no? Y que de una u otra manera nosotros como ciudadanos, digo, o sea, me pongo del lado más bien del otro, del ciudadano como periodista, como ciudadanos veamos realmente y nosotros tomemos nuestra propia valoración del periodista que está enfrente, ¿no? O sea, a mí me parece, si yo veo hoy este derecho réplica con Julio Astillero, a mí me parece un gran periodista, como repito, esta palabra me gustó mucho, con dignidad, ¿no? Dando sus argumentos, ¿no? Y dices, órale, qué buen periodista. Es decir, yo creo que mucha gente que a lo mejor o no lo conocía o tenía mala referencia de él, bueno, pues a lo mejor hoy va a poder cambiar un poco su opinión, ¿no? Sobre, mira, este es periodista, o a lo mejor no, o a lo mejor la va a consolidar. Pero creo que también este derecho de réplica lleva a que nosotros, que vemos esas mañaneras, ¿no? O para el público de las mañaneras, pues bueno, veamos al final, pues de qué está hecho este periodismo. Hace 8 días, no hace 15, estuvo Daniel Blancas, ¿no? O sea, él dio su propia versión, etc., no fue quizá muy sonada, los periodistas de la derecha pues lo agarraron porque era como vean, ¿no? O sea, hay que enfrentar al presidente, pero bueno, pues ojalá un día Raimundo, Ciro, todos estos personajes, pues por ahí se aparezcan, ¿no? Y que también pues nos ayuden, ¿no? Como ciudadanos, como lectores, como alguien que se quiere informar, pues entender si esos personajes son realmente como los están pintando o no, ¿no? O sea, yo creo que hoy Julio, te digo, demuestra la pieza periodística que es, ¿no? O sea, y por eso es Julio, ¿no? Entonces, creo que hasta, pues por eso le hace bien a los periodistas, o sea, hoy sale ganando mucho Julio, ¿no? Y sale ganando, creo yo, este ejercicio con todo y sus bemoles, ¿no? Que de los que hemos aquí platicado, por supuesto, ¿no? Y ojalá, y sí, tiene razón Manuel, o sea, esta gente les gusta meterse en problemas, ¿no? O sea, si todo lo hubieran evitado dando esa entrevista. ¿Están en su derecho de cancelar la entrevista 1 minuto antes o 2 minutos antes? Sí, a mí me han cancelado muchísimas entrevistas y ustedes también, y bueno, pues ni hablar, así es el juego de pronto periodístico, ¿no? Y aunque nos enojamos con los funcionarios, bueno, pero bueno, pues en efecto, ¿no? No ofrecer una entrevista para aclarar puntos, para decir que al menos, bueno, pues es que yo no sé de qué plan estás hablando o de este proyecto que dicen desconocer, pues bueno, mira, todo lo que llevó, pero al final creo que el saldo es positivo, ¿no? O sea, es decir, Julio sale bien, sale limpio, por lo menos a mi parecer, ¿no? Y este ejercicio, pues deberá Jesús ahí que tener un poco más de cuidado para no caer en estos errores, ¿no? Que se vuelven, pues, contraproducentes para el propio, sobre todo para el presidente, ¿no? Que trae esta idea o esta lucha de
pues exhibir a ese periodismo que está mintiendo y que nos está haciendo daño de una u otra manera a la democracia. Ya. Gracias, mi querido Alejandro Almazán. Manuel Hernández Borbolla, pasando al siguiente tema que nos ocupa, pues aunque usted no lo crea, ahora sí que viva México y pues que amparan a Kamel Nacif, aunque usted no lo crea. Hablando, hace rato comentábamos que pues no solamente es el poder ejecutivo, también hay que ver lo que está haciendo o no está haciendo el legislativo y particularmente la pesadilla que se vive en el poder judicial con este tipo de situaciones del caso de Lidia Cacho, donde cuando parece que ya ahora sí se va a corregir aquí el rumbo, pues resulta que todavía vemos este tipo de situaciones con el Poder Judicial. ¿Cuál es tu valoración sobre lo sucedido, Manuel Hernández Borbolla? Sí, pues hay un profundo problema en el Poder Judicial. Estos niveles de corrupción que estamos viendo, porque no podemos entenderlo de otra forma, esta resolución de decir que el caso de tortura de Lidia Cacho no tiene nada que ver con su publicación del libro de los demonios del Edén, pues es un despropósito, ¿no? Digo, es ridículo que a estas alturas, tantos años después, con tantos elementos, de repente salga un juez a decir que pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, que son suposiciones vagas y cosas de este tipo, para tratar de proteger a toda una red de corrupción que ha mostrado su capacidad para mover los tentáculos a varios niveles del poder estatal. Entonces me parece que es un caso muy emblemático de cómo pues esta lucha contra la corrupción avanza ahí a paso gallo gallina y de repente no termina de cuajar. Y gran parte por esta necesidad profunda de una limpia a mano dura dentro del Poder Judicial, porque a final de cuentas, ¿cuántos casos no hemos visto de presuntos criminales que fueron señalados en el caso Ayotzinapa, con el caso ay, se me fue ahorita el nombre, que también ya lo habían dejado en libertad a uno de los principales presuntos capos vinculados con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, los reveses que hemos visto a la contrarreforma eléctrica de López Obrador por parte del Poder Judicial. Entonces, digamos, hay una serie de intereses que están impidiendo que avancen estos asuntos. Y más llama la atención que pasen estas cosas justo cuando hay toda una campaña mediática en redes y demás por parte de los grupos opositores y de la derecha mexicana, de que la ley no se consulta, se cumple, ¿no? Pues en México, pues yo no sé en qué país vivan ellos, pero pues la ley no se ha cumplido desde hace mucho tiempo y ese es precisamente el problema, que muchas veces no se comenta. Hay toda una estructura de poder que ha impedido el cumplimiento de la ley y que muchos de los derechos que tienen las personas pues se tienen que ejercer construyendo fuerza política, no hay de otra, luego de que todas las altas posiciones del Poder Judicial pues están completamente corrompidas. Entonces, esto le da mucho sentido a esta propuesta de limpia en el Poder Judicial, que también no sabemos muy bien cómo va ese proceso. O sea, se ha hablado mucho de la extensión de mandato de Saldívar y demás, pero no tenemos mucha certeza de que esta limpia que se ha anunciado pues efectivamente vaya avanzando por el buen camino, ¿no? Obviamente no es un tema fácil, es muy complicado realizar una limpia como la que se necesita en el Poder Judicial, pero creo que es uno de los puntos cruciales de la actual administración y que debe ser una de las prioridades. A lo mejor no es de las prioridades más cacareadas en los grandes medios de comunicación, que como que no les gusta mucho este asunto, pero creo que es un tema fundamental y que si puede haber algunos logros en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador, gran parte tiene que pasar precisamente por una reestructuración a fondo del Poder Judicial, porque no va a haber posibilidad, por ejemplo, de juzgar a expresidentes si vemos cómo están operando los jueces, magistrados e incluso ministros, que abiertamente pues traen una campaña política. El otro día estaba viendo un tuit por ahí del
de un exministro muy popular entre los grupos de derecha, pues haciendo una franca campaña política con argumentos legaloides. Entonces, creo que muchos de este análisis legalista que se exacerba en los grandes medios, pues no toma en cuenta que las leyes son creadas, reformadas, interpretadas y aplicadas por políticos. Luego, entonces, la política está por encima de la ley, nos guste o no. Es una realidad, una dura realidad que a muchos no les gusta escuchar, pero que así funciona. Entonces, mientras no seamos conscientes de esa situación, pues vamos a seguir replicando pues cosas que no tienen sustento, como esto de que la ley no se consulta, se aplica. Pues sí, digo, suena muy bonito, pero en los hechos funciona muy, muy diferente. Y si no, pues pregúntele a Lidia Cacho. Sí, es bastante evidente que lo que sucede en esta determinación de las magistradas, porque fueron magistradas las que ampararon a Kamel Nacif con argumentos realmente desastrosos, Alejandro. No sé si tuviste oportunidad de revisar lo que hizo público artículo 19, pero mencionaban, por ejemplo, una frase memorable de estas magistradas, que lo que dijo el gobernador, exgobernador Mario Marín, en la conversación que se filtró un año después de que Lidia fue sometida a tortura por elementos de la Policía Judicial de Puebla, en su traslado de Quintana Roo a Puebla. Si recuerdan que dijo Mario Marín, después de que Kamel Nacif le dijo "Gober precioso", Mario Marín mencionaba que le había dado un coscorrón a esta vieja cabrona. Las magistradas argumentaron que eso no significaba nada en el proceso porque era una frase que se pudo haber atribuido a cualquier mujer mexicana. Sí. O sea, ese tipo de argumentos dices, ¿de dónde los sacas? Y al revisar lo que mencionaba Lidia Cacho ayer mismo, pues entiendes que se trata de un cochupo monumental. Esas magistradas fueron instaladas en este caso hace poquito, relativamente poco tiempo. A quien le correspondía llevar el caso era otra, que fue removida convenientemente después de que Lidia Cacho compareció en Líbano en un testimonio contra Kamel Nacif. Al poquito tiempo removieron a esta magistrada que llevaba el caso y pusieron a estas que dicen que cualquier mujer mexicana merece ese epíteto que mencionó el Gober precioso. ¿Qué piensas tú de este caso, Alejandro? No, sí, o sea, digo, entonces, mira, el Poder Judicial, ya lo digo, la verdad es que muchas de las cosas que dice Manuel, o sea, coincido plenamente y las repetiría. Yo coincido prácticamente, ¿no? En muchas de las cosas. Lo que creo es que, o sea, para hablar de esto de lo de las magistradas, ¿no? O sea, ahí está la corrupción del Poder Judicial, en efecto, ¿no? O sea, todos estos jueces, magistrados, magistradas, que entraron a través de todo esto del PREAN, que lo hemos platicado aquí, de que no solamente se dividieron las gubernaturas o las alcaldías, sino también se dividieron los puestos en el Poder Judicial. Y lo hemos también hablado aquí, el Poder Judicial pues es el más corrupto de los tres, ¿no? O sea, más o menos el Ejecutivo ha tratado de hacer cosas, el Ejecutivo, pero el Judicial cero, ¿no? Ninguna reforma, ¿no? Yo, bien lo dice también Ernesto hace rato, ¿no? O sea, no nos sorprende porque, bueno, el tema parecía ir en camino a la justicia, pero pues la verdad es que tampoco debería de sorprendernos, pues porque es el Poder Judicial, ¿no? Al final el que está exonerando, ¿no? Y este Poder Judicial, bueno, pues lo padece en general todos los mexicanos, ¿no? O sea, y las mujeres sobre todo, o sea, este Poder Judicial no investiga los feminicidios, ¿no? Y entonces la respuesta de estas magistradas es que no, pues a cualquier mujer hay que darle un coscorrón, o sea, unos argumentos incluso pues, muy patriarcales, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera de unos argumentos legales, ¿no? O legaloides, no, tienen que ver con argumentos patriarcales. Y también esta resolución, pues al final es patriarcal porque está ayudando a un grupo, en este caso el de Kamel Nacif y Mario Marín, un grupo que no es que los están acusando porque revendían chicles, ¿no? Los están acusando por trata de personas, por prostitución infantil, ¿no? Es un grave problema, ¿no? O sea, Kamel Nacif, en efecto, cuando Lidia Cacho investigó, bueno, lo exhibe, y ahora resulta que Kamel Nacif no tiene nada que ver, y que Mario Marín, pues eso del coscorrón, pues bueno, pues puede ser cualquier otra persona. Absurdo. Eso es a lo que nos enfrentamos los mexicanos todos los días, y yo creo que también por eso la gente no va a denunciar a los ministerios públicos, porque pues, esto es todo un periplo para que realmente que la impunidad se acabe.
el Poder Judicial al final es el que ha estado alimentando toda esta impunidad, ¿no? Está en la cárcel, lo vemos, ¿no? ¿Quiénes están en la cárcel? Pues bueno, la mayoría de los pobres. Este Poder Judicial es el que pues, no arresta homicidas, no arresta narcos, libera a los ricos, libera a los políticos, los perdona, ¿no? Y bueno, pues mira, Kamel Nacib pues parece que la está librando, y ya me lo imagino yendo de nuevo a Las Vegas, que era una de las cosas que hacía en aquel entonces, ¿no? Iba mucho a Las Vegas. A mí me tocó hacer un reportaje y llegamos a la conclusión ahí en MX de que Kamel Nacib gastaba $3,000 por minuto en Las Vegas, ¿no? O sea, imagínate, en 10 minutos pues ya llevaba $30,000 y así iba, ¿no? Entonces, ahí se la pasaba en el César Palace. Bueno, pues seguramente ese famoso rey de las mezclilla, pues seguramente va a andar a las andadas gracias a este Poder Judicial corrupto. La 4T, bueno, o el presidente López Obrador, pues le ha declarado prácticamente como su cruzada, ¿no? En contra de este Poder Judicial, pero no hay los defensores del Poder Judicial, pues son todos estos que a lo mejor hoy celebran que, bueno, pues que Kamel Nacib no esté preso, porque se muerden la cola muchos de quienes, ¿no?, defienden el Poder Judicial, pero ¿cómo vas a poder defender el Poder Judicial ante un caso como este, ¿no? Que además público, donde se dio a conocer todo, cómo torturaron a Lidia Cacho, ¿no? Cómo la arrestaron, incluso, ¿no? O sea, la metieron en un carro, etc., casi un secuestro, bueno, fue un secuestro, y sin embargo, pues parece que todo este grupo de pedófilos, de pederastas, pues la va a librar, ¿no? La va a librar, pues porque el Poder Judicial, corrupto, impune y patriarcal, pues ha decidido que estos personajes están limpios, ¿no? Triste. Sí, gracias Alejandro. Pues de hecho, antes de pasar al siguiente tema, que ya se nos va el tiempo, me recuerdo también, Manuel, Alejandro, Alberto, una entrevista que le hacía el año pasado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y en esa entrevista, cuando abordé el tema de Kamel Nacib, dice, pues es que nosotros les congelamos las cuentas, y una juez nos canceló, le liberó las cuentas y pudo retirar todo su dinero. Pues de ese Poder Judicial, el año pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera denunciando esto, y mire lo que sucedió nuevamente otra vez con este Poder Judicial concediéndole un amparo, a pesar de que un funcionario del calado de Santiago Nieto haga este tipo de denuncias. En fin, yo creo que también es una consecuencia de también, no creo que es solamente ya aquí el caso del Poder Judicial de la Federación, sino también es una consecuencia de diferendo la discrepancia importante que tiene el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, con Santiago Nieto, y también es otro tipo de consecuencias. En fin, es un caso pues que habrá que seguirle dando un seguimiento. Mi querido Manuel Hernández Borboya, ya estamos a 4 días de la consulta, a nada en todo este camino que llevamos hasta el día de hoy, 28 de julio del 2021. ¿Cuál es tu valoración con respecto de la consulta popular? Luces y sombras. Pues creo que seguimos en la misma lógica de la disputa y la guerra política que se despliega en todos los frentes de batalla habidos y por haber, y la consulta popular pues no iba a ser la excepción, por supuesto. Yo creo que sí ha sido muy notoria que hay toda una campaña de minimización de la consulta popular. Se está tratando de alentar que la gente no participe, se están poniendo todos los obstáculos posibles para que esto suceda, con el fin de que sea lo más reducida posible la participación ciudadana, en un ejercicio que también es inédito. Es decir, más allá de que estés de acuerdo o no con la pregunta, estés de acuerdo con la postura de López Obrador, etcétera, etcétera, con la manera en que se echó a andar, va a ser la primera vez que es una consulta con todas las de la ley, a diferencia de lo que pasó con el aeropuerto, con la termoeléctrica de Huesca, incluso con el Tren Maya. Esta va a ser una consulta
con todas las de la ley, organizada por el Instituto Nacional Electoral y demás, que por supuesto pues ha hecho también lo suyo, fiel al estilo que le hemos visto en los últimos años, para tratar de minimizar la participación ciudadana. Si tú revisas los spots que ha publicado el INE sobre el tema, pues hacen mucho énfasis en tu decisión es importante, vota a favor del sí o no, pero nunca se explica de qué se trata la consulta, ni qué implicaciones tiene, ni nada, ¿no? Es decir, están operando pues una campaña de simulación para decir que pues sí, ellos cumplieron con su deber legal e hicieron lo que era necesario para que no se les pueda criticar de manera tan abierta, pero muy bajita la mano, pues están operando políticamente para desalentar esta participación ciudadana. Lo hemos visto con declaraciones, por ejemplo, del consejero Ciro Murayama, diciendo que no es una consulta contra expresidentes, sino que es otra cosa. Está obviamente esa sí cantinflesca pregunta, que fue del Poder Judicial, no fue del presidente de la República, como falsamente han señalado algunos medios internacionales que están muy interesados en desplegar esta campaña de que en México se vive un gobierno autoritario y una dictadura plebiscitaria, como dijo el ridículo de Enrique Krause, con términos que son completamente delirantes, contradictorios y que muestran la poca capacidad intelectual y conocimiento de ciencia política por parte de quien se asume como historiador, ¿no? Entonces, creo que toda esta campaña pues se ha visto mucho en medios de comunicación, y también está esta otra consigna de que la ley no se consulta, se ejerce. Y pues sí, eso sería lo ideal, pero yo no sé si muchos de esos personajes, que curiosamente son simpatizantes de la derecha, pues en qué país vivían antes, ¿no? Porque uno de los graves problemas institucionales y de fondo, de raíz que tiene México, es precisamente que la ley no se respeta y se la pasan por el arco del triunfo, y suele beneficiar a los grupos en el poder, que dentro de este pacto de impunidad que prevaleció a lo largo de toda la era neoliberal. Y eso es precisamente lo que va a estar en juego en esta consulta popular. Va a ser una especie de proceso político que está tratando de movilizar a la ciudadanía para tratar de establecer una especie de comisión de la verdad, para hacer una revisión de todas las injusticias ocurridas en el pasado durante la época neoliberal, en la que hubo cualquier cantidad de abusos. Incluso algunos personajes, como el mismo Felipe Calderón, pues bien podrían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad en un tribunal extranjero por la crisis humanitaria que detonó a partir de la dichosa guerra contra el narco, operada precisamente por colaboradores del narcotráfico, como el caso de García Luna y compañía, ¿no? Entonces, es tal cantidad de infamias, de injusticias, de abusos, que México necesita un proceso de esta naturaleza para hacer una revisión y tratar de sanar las heridas del pasado que siguen abiertas. Todos estos personajes que contribuyeron a que México se convirtiera en una fosa clandestina, pues tienen una responsabilidad, tienen que responder ante la ley, que ha sido completamente laxa y omisa, precisamente por estas relaciones de complicidad al más alto nivel. Entonces, este asunto de que la ley por sí misma se va a cumplir sin que haya un proceso político detrás, pues es un delirio y es una retórica, una narrativa que está tratando de imponer la derecha para denostar la consulta popular, diciendo que costó mucho dinero, cuando no dicen que se pudo haber ahorrado ese dinero si hubiera aparecido en la boleta en las elecciones intermedias, como se negó la misma oposición. Entonces nos estamos enfrentando a una serie de simulaciones muy grotescas, diría yo, por parte de algunos grupos opositores de derecha, y que curiosamente el tema de la consulta popular incluso está siendo avalada por grupos críticos del gobierno. El caso de los zapatistas, por ahí el subcomandante Galeano publicó un comunicado en el que llama a participar a la consulta, y a mí me llamó mucho la atención porque, digamos, los zapatistas pues, no han sido, digamos, no le han concedido mucho a López Obrador históricamente, y que ahora los mismos zapatistas estén llamando a participar en la consulta, pues es un hecho no menor, y que obviamente ellos lo centran y lo posicionan desde la perspectiva de las víctimas, más allá de la grilla política, pero yo coincido en que es un proceso muy necesario que debe de librar México para
poder avanzar hacia una resarcición de los daños ocasionados durante toda la era neoliberal. El siguiente paso va a ser, pues, cómo se va a operar esa comisión de la verdad o cómo va a proceder para que haya consecuencias, viendo el desastre y el nivel de corrupción que hay en el Poder Judicial. Ese es otro tema, pero yo creo que esta participación política y esta movilización de la ciudadanía puede abrir un buen margen de maniobra y de acción para que avancen estos temas. Entonces, digamos, es parte de la lucha ciudadana que hay que dar para que avancen, se esclarezcan y se juzguen públicamente muchos de estos agravios que han quedado por ahí traspapelados en la historia de la infamia que ha vivido este país en las últimas décadas. Sí, es relevante que el subcomandante Galeano, antes Marcos, y bueno, Sebastián, Rafael, Guillén, Vicente, haya hecho esta convocatoria, porque demuestra efectivamente que el tema supera el asunto electorero y que hace un llamado que me parece a mí muy relevante de atender, Alejandro Almazán, porque nos hemos detenido mucho en todos los obstáculos que ha puesto el INE, que han puesto estos grupos, que hagan lo que haga cualquiera de los que no piensan como ellos va a ser criticado. Pero en el fondo del asunto es que se trata de un ejercicio ciudadano y un ejercicio que abre la puerta para poner en su lugar en uno de los elementos que me parecen fundamentales también tomar en cuenta. Todos los presidentes de todo el mundo, en su fuero interno, siempre buscan su lugar en la historia. Quieren trascender y ocupar un buen lugar en la historia. Y es justamente lo que la consulta ciudadana también les va a quitar. Ese lugar honroso que ellos creen que tienen y los va a ubicar en el basurero. Algunos en la parte más pestilente, como es este sujeto Calderón Hinojosa, y otros en el basurero, pero el basurero al fin. ¿Tú vas a ir a votar? ¿Cómo ves este tema de la consulta popular, Alejandro Almazán? No, sí, diste en el punto clave, ¿no? De la historia, de cómo quieren pasar a la historia, y yo creo que por eso la consulta, mira, me pasó el otro día soy muy despistado, ¿no? Entonces me dijeron, oye, para hablar de la consulta, y me fui a hablar con la consulta y resultó que estaba hablando con los organizadores de la consulta, ¿no? Yo ni sabía que eran ellos, ¿no? Y yo diciéndoles, pues mira, está padre lo de la consulta, y la verdad, mira, les voy a repetir lo que les dije a ellos, o sea, yo les dije, mira, quiero jugarle un poquito al abogado del diablo, a mí me parece que sí, es verdad, la consulta tiene un poquito de carga de venganza, también me parece que no habría manera de responder no ante una pregunta difusa, y también es verdad que no van a salir a votar los 38 o 37 millones que se necesitan, pero yo lo que le decía es, pero a mí lo que me parece que es padre, y por eso voy a ir a votar, y por eso yo promuevo la consulta, es porque en efecto hay que quitarles ese lugar en la historia a los presidentes. Esta consulta es simbólica, y ese simbolismo es lo que le va a quitar a los presidentes. Yo no sé si por estas cuestiones de la corrupción del Poder Judicial se va a poder, ¿no? Vincular en algún momento una responsabilidad, fincar responsabilidades a los expresidentes, pero simbólicamente van a pasar a la historia como esa gente que fue juzgada por el pueblo, ¿sabes? Y va a estar en los libros de historia, y toda esa megalomanía que tienen, ¿no? Los presidentes, se les va a ir al vacío, se les va al traste, y yo creo que ese, en primer lugar, es como una de las cosas en las que alienta a la oposición o a esta derecha, pues para estar en contra de la consulta, ¿no? Yo creo que sí, que en efecto, a lo mejor está esto de que no, pero es que no se va a juzgar a los expresidentes, en la pregunta no lo dice, no, pero esa es la intención, y todo mundo sabemos que esa es la intención simbólica. A lo mejor no lo dice la pregunta, que en efecto es muy complicada y muy difusa, pero todos sabemos que cuando vayamos a decir el sí, vamos a pensar en uno de esos expresidentes, ¿no? Ya sea desde Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña, que tienen todo un rosario, ¿no? Para poder juzgarlos realmente, ¿no? Algunos delitos ya prescribieron, pero los de lesa humanidad, como de los que decía Manuel, pues me parece que todavía ahí se pueden trabajar, ¿no? Creo que la consulta, ¿no? Bueno, le preguntaba a amigos cercanos a zapatistas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban apoyando esto, ¿no? O sea, a mí también me llama la atención. No tienen respuesta,
me dijeron, no, pues la próxima vez que te veamos te contamos, dice, porque la verdad es que también a nosotros nos sorprendió, no sabíamos que se estaba como que viendo esto en el seno de la dirigencia zapatista, y lo único que me llevó con estos amigos a medio conspirar o a medio entender pues, qué es lo que está pasando con los zapatistas, es que a lo mejor lo quieren tomar como un instrumento, es decir, si resulta y que se hagan estas comisiones de la verdad, pues agarrarlo como un instrumento para exigirle al gobierno de las víctimas, ¿no? Y tener ahí entonces sí un buen argumento para empezar a debatir, discutir con la 4T, pues qué se va a hacer con las víctimas, que además ha sido como un tema postergado, ¿no? Y que se ha quedado ahí por una cuestión, pues, de que, bueno, pues que todavía pues, los grupos se siguen matando y todavía hay desaparecidos y todavía las cuestiones terribles contra las comunidades indígenas, etc., etc. Entonces, yo creo que a lo mejor por ahí podría ser el llamado zapatista. Me alegra que hagan este llamado los zapatistas, ¿no? Y ojalá que, bueno, pues que al menos la mitad de esos 38 millones salga, pero para que quede bien registrado en la historia, ¿no? Yo creo que mucha gente va a celebrar y va a salir a votar, no como se quisiera, pero bueno, pues yo sí estoy a favor de esta consulta. Hay muchos agravios, y estas cosas, estos agravios a veces no los puedes recompensar metiendo a menganito y fulano en la cárcel, ¿no? A veces tienen que ser cosas más simbólicas como esta. Ya, gracias Alejandro Almazán. Esos que dicen voy a hacer la de abogado del diablo, más bien siempre he tenido la impresión que sacan lo que está allí en el fondo de su corazoncito también. No, claro, pues por eso le haces de abogado del diablo, ¿no? Sí, para cerrar, que se nos acaba prácticamente el tiempo, Manuel Hernández Borbolla, déjame meter el otro tema que queríamos ver si nos alcanzaba y que tiene que ver con el aumento al presupuesto de la Guardia Nacional, que de 35,000 millones que ya tenía asignados para pues ahora se le están sumando 50,000 millones de pesos más. ¿Cómo leer el aumento del presupuesto a la Guardia Nacional en el marco de la estrategia de seguridad interna, de seguridad nacional, que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo también la pregunta de, pues, ¿qué es lo que ha hecho la Guardia Nacional? ¿Cuál es tu valoración? ¿Qué es lo que ha hecho la Guardia Nacional hasta donde estamos ahorita, 28 de julio de 2021, Manuel Hernández Borbolla? Yo creo que en general pues obedece a pues, la situación de la inseguridad que ha entrado en una meseta muy marcada, ¿no? Una meseta en la parte alta históricamente de los índices de homicidios. Por ahí el gobierno ha tratado de posicionar la narrativa de que en otros delitos como el secuestro y el robo a casa habitación y demás, pues ha habido una disminución más marcada en lo que va del sexenio, pero lo cierto es que en términos de homicidios dolosos siguen muy altos, los niveles más o menos, poquito menos de 3,000 homicidios dolosos al mes, y ha sido una constante a lo largo de todo el mandato de López Obrador. Ha habido una muy reducida, yo diría insignificante reducción en el último año, que se cacareó mucho porque fue la primera vez que hubo una tendencia a la baja, aunque fuera del 1% en este aspecto. Y yo creo que pues este aumento de presupuesto en la Guardia Nacional obedece a un intento o a un esfuerzo por tratar de corregir esta situación que no está funcionando. De hecho, si uno lo recuerda, desde la campaña de 2018, López Obrador reconocía que el tema que más le preocupaba era la cuestión de la seguridad, porque él tenía cierta confianza en avanzar en el tema de anticorrupción, tenía confianza en poder hacer crecer un poco la economía, pero el tema de la seguridad, por sus complejidades, por la manera en que se desgarró el tejido social de México durante muchas décadas, no es algo que vas a resarcir en un sexenio, ni en 2, ni posiblemente ni en 3. Va a tomar décadas poder restablecer los niveles de seguridad. En este sentido, pues la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador le apostaron mucho a la construcción de la Guardia Nacional. Ha sido muy criticada por
por señalar que se trata de un intento de militarización y demás. A mí me parece, yo ahí sí discrepo de estos señalamientos, porque si bien es cierto que se le ha dado algunos privilegios a las cúpulas militares, que también son necesarios para evitar un golpe de Estado, digo, basta revisar la historia de América Latina, los últimos 100 o 200 años para darse cuenta que si no tienes a la gente de las armas de tu lado, pues eres muy susceptible en la posición en la que está López Obrador a sufrir un golpe de Estado, como muchos han estado planteando, ¿no? Pero bueno, más allá de esa cuestión del golpe, yo creo que la Guardia Nacional salió en los términos que tenía que salir. Recordemos que fue además por consenso unánime en el Congreso de los distintos partidos políticos. Es decir, había un reconocimiento desde el inicio de este sexenio que no podía sacar al ejército de las calles como estaba la situación actual, después de que se militarizó el país con Felipe Calderón, y ahí muchos de los que ahora se quejan pues decían que era un acto de valentía, que se estaba afrontando al crimen y demás. Pues ahora se tuvo la necesidad de darle orden a esta actuación de las Fuerzas Armadas, y la vía jurídica con la que se reguló la actuación de las Fuerzas Armadas en el terreno de la seguridad pública fue a través de la Guardia Nacional. Eso a mí me parece que fue un acierto de la administración actual de López Obrador, que incluso puso un periodo de 5 años para que tenga su actuación la Guardia Nacional en este aspecto, y al final de los 5 años se iba a evaluar si continuaba o hasta ahí concluía su función, ¿no? Lo más probable es que vaya a continuar. El hecho es también que pues el gobierno, cuando llega López Obrador, se enfrenta con que la Secretaría de Seguridad Pública pues está totalmente deshecha, es un desastre completamente. Desde los tiempos de Felipe Calderón, digo, pues la operaba García Luna. ¿Qué podemos esperar de esa situación? Y posteriormente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no fue muy diferente la situación. Entonces estaba completamente deshecho el Estado a la hora de combatir a la seguridad. No había cuarteles para estas fuerzas y demás. Entonces, pues sí, me parece muy lógico que se le tenga que invertir más dinero a fortalecer a la Guardia Nacional. Que también una cosa que no se menciona mucho es que sí se han reducido notablemente los casos de violaciones graves de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en el combate a la seguridad pública. Es decir, las masacres de Tanguato, Tlatlaya, Apatzingán, que vimos en el sexenio pasado, no las hemos visto en este sexenio con esa magnitud y con esa intensidad. A lo mejor ha habido algunos casos por ahí de la Marina, que incluso López Obrador mencionó en su conferencia matutina hace unos días, y sí ha habido casos, pero se han, digamos, atendido de manera muy oportuna, a diferencia de lo que pasaba antes, ¿no? Que se trataba de construir verdades históricas cada que nos enterábamos de una nueva masacre de este tipo. Entonces yo creo que ha sido favorable en general la actuación de la Guardia Nacional, pero creo que al mismo tiempo que es insuficiente para la magnitud del problema al que nos estamos afrontando. Yo creo que además de fortalecer a la Guardia Nacional, hace falta que el problema de la inseguridad se atienda como un problema de Estado y no nada más un problema de índole gubernamental, y en específico del gobierno federal, porque parecería que los gobiernos estatales se lavan las manos con una facilidad brutal, se desentienden por completo de este problema de la inseguridad, cuando es un problema que debe de implicar a todos los órdenes y todas las autoridades que conforman al Estado mexicano. Obviamente no es fácil este asunto, dado el grado de descomposición en el que se encuentra el Estado mexicano. Entonces, dentro de ese esfuerzo por reconstruir a las instituciones en México, López Obrador se ha apoyado mucho en el ejército, y creo que este fortalecimiento de la Guardia Nacional tiene que ver con todo ese complejo escenario que se omite convenientemente entre los grupos opositores, que tratan nada más de resaltar pues el carácter militarista que tiene la Guardia Nacional, pero omiten todo el desastre institucional que se dejó y que ahorita pues se está tratando de resolver. Es que es justamente el dilema. El presidente de la República ha dicho en varios momentos que gobernar es elegir entre inconvenientes, y tengo la impresión de que en este caso de la Guardia Nacional el tamaño del problema
la apatía e inclusive trabajo en contra, sabotaje, yo me atrevería a decir, de algunos gobernadores a las tareas de seguridad en el país, pues es una cruda realidad que obligaría a tomar la determinación polémica de uno, contradecir el propio principio de la fundación de la Guardia Nacional, de que era una estructura civil, aunque estuviera formada por militares, y bueno, ir en contra del cabildeo que se hizo en el Congreso para que se aprobara. Y dos, también reconocer de una u otra forma de que está tan grave la situación que no hay de otra más que aplicar la misma receta que han seguido otros gobiernos. ¿Cuál es tu mirada, mi querido abogado Almazán? No, fíjate que a mí el que me llamó la atención primero fue un tuit que escribió Jesús Ramírez, en donde decía que, bueno, la inversión para la Guardia Nacional era para construir cuarteles, para acabar con dijo, para atacar las causas de la inseguridad de origen. Y a mí me parece que, bueno, pues que en realidad el origen es la desigualdad social, no la construcción de cuarteles, pero en algo que sí tiene razón es que, y que lo acaba de decir Manuel, pues es que también los otros gobiernos prácticamente destruyeron o se hicieron de todos los recursos que iba para la Policía Federal, destruyeron cuarteles, pues, rentaban hoteles, ¿no? Cuando iban a otras ciudades, etc., ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, pues que en realidad en los programas sociales está atacar el origen de las causas, no en los cuarteles, pero sí creo que los cuarteles pues hacen falta, ¿no? Algo que también tú dices, Alberto, que me parece fundamental es lo de los gobernadores, ¿no? Que medio boicotean. Creo que los gobernadores, los alcaldes y algunos otros funcionarios de los estados están todavía ellos en la lógica de la guerra, pues porque están asociados a grupos criminales, ¿no? Entonces ellos todavía están ahí, ellos siguen en esa lógica de la guerra, y pues cuando les muestran como que la paz, pues evidentemente no, eso no está en su política de gobierno, ¿no? Y por eso, pues también es como muy complicado hacer una estrategia nacional de la paz cuando en los otros estados, o en varios de los estados, pues se está alimentando a estos propios grupos criminales, o estos grupos criminales pues realmente pertenecen al poder, ¿no? Y ahí es donde pues me parece que está lo complicado. El papel de la Guardia Nacional creo que ha pasado pues sin pena ni gloria, pero el hecho de que no haya estas masacres como de las que habla Manuel, pues bueno, por lo menos nos dice, bueno, mira, no actuó, ¿no? O sea, es decir, no está manchada todavía esta Guardia Nacional, porque lo que vimos en las secciones anteriores con la Policía Federal, pues es que ellos eran los que entraban, ¿no? E incluso, bueno, con los militares, ¿no? En Tlatlaya, ahí la participación fue de los militares más que de policías federales. Entonces, creo que en efecto ha tenido que contravenir a su principio de civil para ser militar, porque pues no se puede, en un país no se puede confiar en las fuerzas civiles, desgraciadamente. Esas fuerzas civiles, la policía municipal, la policía estatal, son prácticamente la primera, pues la infantería del narco. Entonces, bueno, pues tampoco puedes confiar en ellos, ¿no? Con los militares, bueno, pues también hay una suerte ahí de corrupción que tienen, pero bueno, pues al parecer, con todo, pues la gente todavía, la ciudadanía sigue confiando en esta parte de los militares y a lo mejor por eso el presidente dice, bueno, pues me voy a tener que con estos que son que todavía los medio confiables en la sociedad. Mucha gente del norte no confía, por supuesto, en los militares, ¿no? Porque han hecho barbaridades, ¿no? Pero en general todavía hay un porcentaje alto que creen en las Fuerzas Armadas. Y fíjate, aquí hemos hablado mucho del poder que le han dado a las Fuerzas Armadas, y el otro día que lo hablamos, me topé con un militar, me buscó y me dijo, no, nosotros estamos muy enojados con el presidente porque nos ha puesto de albañiles, nos ha puesto ahí barriendo, nos ha puesto haciendo cosas y no estamos en la guerra, ¿no? Me lo decía para contradecir que prácticamente ellos tenían ya mucho poder. Yo insisto en que tienen mucho poder, aunque sí, en efecto, a lo mejor el presidente les está poniendo a hacer otras cuestiones, pero siguen teniendo mucho poder. Y bueno, pues la Guardia Nacional, pues evidentemente va a tener ese poder que caracteriza al ejército, ¿no? Ya, pues habrá que seguir dando seguimiento a este tema de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
más allá de que eso de por sí ya está, ¿no? Ahora lo van a formalizar de alguna manera, Exacto. pero hay muchísimos ángulos y particularmente la transparencia de las funciones de la Guardia Nacional, una explicación mucho más detallada. ¿Cuál es el papel de la Secretaria de Seguridad Pública? ¿Qué es lo que hace ella? ¿Cuál es su función? Hay muchos temas ahí que creo que habrá que seguir abordando a profundidad. Por lo pronto, mi querido Alejandro Almazán, mi querido Manuel Hernández Borboya, pues les mandamos un fuerte abrazo. Gracias nuevamente y pues seguimos, nos vemos la siguiente semana que ya tendremos el resultado de la consulta popular. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias. No, Abrazos para todos. Sí, también muchas gracias al público. Y nada más 10 segundos. Yo no suelo ver los comentarios aquí del chat hasta que termina el programa, entonces, bueno, perdón al público, los leo hasta después porque pues mi cerebro no me da, yo me distraigo, entonces los veo hasta el final. Recibo todas las críticas y todo. Una de hace 8 días decía que de lo mal hablado que soy, pues no. Sí, te pegaron, sí, te pegaron ahorita. Sí, ese lo leíste, ¿verdad? Soy mal hablado de naturaleza y además es una postura política. Yo vengo del barrio, voy a seguir hablando como del barrio, esa es mi posición política, así que bueno, pues si no les gustan de pronto las groserías, lo lamento, sé que a veces esto lo escuchan niños y lo lamento mucho, pero lo hago por una posición política. Yo vengo de mi barrio, de la colonia Arenal, y vengo a reivindicar a mi barrio. Así que bueno, sorry. No es porque me enoje, ¿eh? No, pues más bien yo digo muchas pinches groserías todo el tiempo, entonces a veces mi editor mental se va. Entonces, bueno, perdón al público, solamente quería decirles esto al público, que en realidad pues siempre está aquí viéndonos, ¿no? Y les agradezco todas las críticas, ¿vale? Chales, Almazán, chales. Vale. Cuídate. Si ya sabanas, ¿para qué cobijas, carnal? ¿Para qué cobijas? Ahí estamos. Arre pues, cuídense. Hasta luego. Hasta pronto, chao. Bye.